Hoy estamos aquí viendo este día cómo la gente asiste a los cultos religiosos hoy domingo. Quiero hablar sobre las religiones y decirle lo siguiente: yo no creo en las religiones, pero yo creo en Dios. No es necesario que la gente busque intermediario para comunicarse con Dios. No es necesario. Uno puede hacer su comunicación con Dios directamente, porque vemos en muchas religiones la explotación que hacen de las personas que tienen la necesidad de recurrir a cuestiones espirituales, pero que lo hacen porque a veces se sienten culpables en sí de alguna cosa. Dios no culpa a nadie. Dios no busca de perseguir a ninguno. Las religiones crean unos mitos y unas doctrinas que hacen que la gente se sienta culpable, pero eso no es así. Dios nos hizo libre, nos hizo para que nosotros disfrutáramos el libre albedrío, y eso lo hizo Dios y para Él eso es bueno. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que buscar una comunicación directa con Dios sin necesidad de intermediario. Muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos rabinos, muchas cosas de estas personas que se enfrascan en las doctrinas y crean la enemistad de una persona con otra por las cuestiones religiosas. Entonces vemos que no se cumple lo que se dice, por ejemplo, en la Biblia, de que amemos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo vamos a amarnos los unos a los otros si yo odio a una persona que es de una religión contraria a la mía? Entonces, esto es importante. Yo quiero que se haga una reflexión sobre esto y quiero estar siempre dando estas conferencias para que la gente entienda que la religión solamente es un estudio que se hace de los libros místicos, pero para aprender cómo uno se puede comunicar con Dios. La Biblia nos da las claves de cómo hacer esto, cómo podemos entender esta atracción hacia Dios, pero que la podemos disfrutar directamente con Él, meditando hacia la divinidad en forma de que Dios está en todas partes. Dios no tiene figura humana, como se cree mucha gente y como lo creó la religión. Dios está en todas partes. Dios es un ente que es el ente de la creación, que nos creó a todos y que está en todo lugar, y que la creación se renueva constantemente. Nosotros vemos cómo las cosas crecen, se reproducen y mueren. Vemos los animales cómo crecen, cómo también crecen las plantas. Todo esto es desarrollo de la creación, que la creación es dinámica, la creación es que se está dando constantemente. Entonces, si vemos esto, no hay necesidad de sentirnos culpables por algunas cosas que nosotros no hemos realizado, sino que tenemos que mirar cuáles son las cuestiones morales que debemos seguir y ser unas personas perfectas. Por ejemplo, en el sentido de ayudar a otros, el sentido, por ejemplo, ese como vimos un ejemplo del hijo pródigo, cuando disfrutó de todas las cosas en el mundo y se dio cuenta que el padre era el que sustentaba a todos y él era todo amor. Cuando regresó de su parranda y de sus cosas y se arrepintió, nos dimos cuenta de que Dios le dio siempre amor. También vimos aquel personaje del buen samaritano que encontró a la persona que estaba en el piso y nadie la ayudó, y él vino y la ayudó por cuestiones
no religiosas, sino por cuestiones humanas, porque Dios le metió en su mente, en su creación, de que las cosas deben hacerse de una forma buena para agradarlo a Él. Entonces vemos cómo podemos nosotros, a través de actos de bondad, actos buenos, podemos llegar a Dios constantemente. Le dejo la inquietud a muchas personas que por fanatismo defienden muchas religiones. Vemos, por ejemplo, las diferentes religiones que se crearon a través de la Iglesia Católica, que vinieron a ser muchas sectas y se derivaron muchas religiones diferentes. La religión islámica, la religión judía, que tiene varias doctrinas diferentes en la misma religión. Entonces, como vemos la mala interpretación que se hace de esa forma de cómo es Dios. Dios lo encontramos en la naturaleza, en los animales, en las cosas, en todas las cosas encontramos a Dios, porque Dios es naturaleza viva, es ente que está desarrollándose constantemente. Reflexionemos sobre esto y vamos a seguir hablando sobre estas cuestiones para que podamos aprender de qué podemos hacer para llegar a Dios y nos podemos, de acuerdo sobre esta cuestión de la religión, y podemos evitar muchos conflictos que se presentan en la humanidad. Gracias por escucharme en el día de hoy. Espero que me den un like para que esto pueda seguir prolongándose y que otras personas la puedan ver y podemos realizar y darme sus conceptos sobre esto. Gracias.